Sí, totalmente. De hecho te diría que yo creo que diferenciaría entre el miedo y el terror, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en 28 semanas hablaba más bien del terror, ¿no? ¿Y qué es el terror y qué es el miedo? ¿Qué es lo que las diferencia, ¿no? Yo creo que, y por ponerte un ejemplo que sea muy gráfico y muy claro, yo creo que si de repente estás en tu casa, estás durmiendo en medio de la noche, a oscuras, y oyes un ruido extrañísimo, ¿no? Que viene de la cocina, ¿no? De repente dices, Dios mío, ¿qué es eso? El viaje que va desde tu dormitorio hasta la cocina, en ese viaje te has imaginado 20.000 posibilidades. Desde que un vecino, alguien que ha entrado en la casa y te quiere robar, tu abuelo fantasma que viene a decirte aquello que no te dijo, tu exnovia que ha venido para agredirte, yo qué sé, se te ocurren 20.000 posibilidades, ¿no? Precisamente eso es el miedo, ¿no? La multitud de teorías y de posibilidades que se te ocurren cuando te enfrentas a algo que desconoces, ¿no? Pero cuando abres la puerta y ves realmente, imagínate, que es un ladrón que ha entrado en tu casa, ahí aparece el terror. El terror es unívoco, o sea, el terror te hace sentir que la necesidad imperiosa de sobrevivir y de erradicar aquello que ahora sí que sabes lo que es, ¿no? Eso estaba más bien tratado en 28 semanas, ¿no? Ahora en esta película me apetecía explorar precisamente ese viaje, ¿no? Que va desde el dormitorio hasta la cocina, ¿no? Y ver cómo efectivamente tu mente divaga entre una posibilidad y otra, y cómo de alguna manera esas posibilidades, que yo creo que es un poco el reto para la audiencia en esta película, te están retratando, están revelando tus puntos más débiles, ¿no? Y realmente qué es lo que te preocupa y qué es lo que te obsesiona, ¿no? ¿Por qué piensas en tu abuelo que ha venido para decirte algo que no te dijo, ¿no? O sea, es que tienes un tema pendiente con tu abuelo, ¿no? Es de alguna forma lo que demuestra eso, ¿no? Y de eso va Intruders, ¿no? Intruders va en ese sentido, es una historia, como apuntas muy bien, sobre el miedo, ¿no? Sobre qué nos pasa cuando nos enfrentamos, ya desde pequeños nos enfrentamos a algo que desconocemos. Y de dónde viene esa pesadilla que nos aterra, ¿no? ¿Cuál es el origen real de todo esto, ¿no? Porque siempre yo, en ese sentido, estoy completamente convencido que detrás de cada elemento esotérico y sobrenatural que nos pasa en nuestra vida, hay algo real que está moviendo eso, y algo real que está conectado con nosotros, ¿no? Me encantan las historias que presentan los fantasmas casi como un asunto pendiente que tienes que resolver, y que viene, traspasa el tiempo y se manifiesta ante ti porque todavía no se ha resuelto el tema. Y esto, en definitiva, tampoco sin revelar demasiado sobre la trama, porque creo que destrozaríamos la película. Esta es la esencia de Intruders, ¿no? Una película sobre el miedo y sobre su conexión, y sobre la conexión entre lo sobrenatural y lo real, ¿no? Absolutamente. De hecho, te das cuenta que Pilar López Ayala en la película, desde su vivencia y desde lo que ella cree, acude a la religión. Dices tú, qué curioso que acude a la religión. ¿Por qué acude a la religión? Porque, ¿qué pasa? ¿Que hay algo de culpa en esto? ¿De que ella siente y quiere confesar algo? En tanto que la familia inglesa acude a lo más evidente, lo más racional, y es la psiquiatría, ¿no? A ver si realmente pueden ayudar a su hija a superar este problema, esta pesadilla que está teniendo, ¿no? Estas dos alternativas que se plantean en la película efectivamente son un resumen, digamos, general de cómo efectivamente el ser humano, cuando se enfrenta a algo desconocido, busca ayuda, ¿no? Pero básicamente Intruders lo que te propone, casi como si fuera un espejo, es que hay determinados problemas en tu vida, determinadas pesadillas, determinados fantasmas que te acompañan toda tu vida, a los cuales tienes que enfrentarte tú mismo y por ti solo, ¿no? Y propone una herramienta, propone algo que tenemos todos, que quizás sea lo mejor para combatir eso, ¿no? Y es el amor como gran solución, como forma de alguna manera de combatir eso que te amenaza y que te angustia, y como el único elemento posible al que tienes que acudir para realmente salvar lo que más quieres, ¿no? Sí, yo creo que me encanta, digamos, como te decía antes, esa conexión entre lo sobrenatural y lo humano, y en este caso lo real. De hecho, la película, si te das cuenta, es un viaje desde lo más fantástico a lo más real. Pero creo que no soy el único que hace este tipo de películas en este país, ¿no? Tengo la impresión de que toda una generación, y además curiosamente toda una nueva generación de cineastas que aborda el fantástico sin complejos, que están consiguiendo que sus películas traspasen nuestras fronteras, estamos de alguna manera abordando el fantástico desde ese lugar, ¿no? Yo tengo la impresión de que es casi como una seña de identidad de este país, ¿no? De buscar la realidad en el lado más fantástico, ¿no? Y eso me parece que está siendo se está convirtiendo como en el sello de calidad de nuestro cine de cara al exterior, ¿no? He's here. He's inside.
Redondo, Guillermo Morales, Jaume Balagueró, no sé, somos legión ya, somos una gran legión. Sí, cierto, cierto, o sea, realmente yo creo que Enrique Urbizu y Alex de la Iglesia fueron un poco como los pioneros en esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido hicieron películas más de género, estaban más dentro de la fórmula, pero se atrevieron a hacer algo que en aquel momento nadie hacía, ¿no? Y ya cuando llega Alejandro, cuando llega Amenábar, yo creo que culmina un proceso, ¿no? El proceso de que por fin los cineastas españoles aborden el género, es decir, vayan a un lugar que no tiene que ver con la tradición realista que veníamos desarrollando durante todos estos años. Con todo mi amor hacia esa época realista que ha dado grandes obras maestras, pero realmente yo creo que hemos sido empezando con Enrique, Alex y Alejandro, fue una respuesta a una época del cine de este país, ¿no? Y a partir yo creo que de Alejandro, empiezan yo en ese sentido soy un poco contemporáneo del caso de Alejandro. Yo fui un poco más tarde que Alejandro, pero en ese sentido sí que me considero como alguien que fue capaz de decir, bueno, abracemos el género, pero intentemos darle al género algo más, algo especial, ¿no? Y esa fue mi premisa cuando hice Intacto, cuando hice 28 semanas y cuando estoy haciendo ahora Intruders. Sí, es muy exportable porque además creo que está dando, como te decía antes, una personalidad única, ¿no? Y es esa conexión con la realidad y con el aspecto más humano, ¿no? Y la verdad que es una época, yo creo que dorada en ese sentido, ¿no? De que seamos ya tantos que sea simultáneo casi el estreno en nuestro país con el estreno en otros países, ¿no? Yo creo que es un logro del que hay que alegrarse, y de alguna forma también veo que está sirviendo de inspiración y de estímulo para las nuevas generaciones, ¿no? Eso es algo que me parece que es como nuestro gran legado en todo esto, ¿no? Yo en ese sentido no lo veo no creo que estemos desvirtuando, digamos, nuestra personalidad como cineastas. Al contrario, o sea, creo que cuando analizas y cuando hablas con gente de fuera, ve el género español como casi un género en sí mismo, ¿no? Y creo que retratamos ese lado real en lo sobrenatural mejor que nadie, ¿no? Y no sé, sigo encontrando personalidad y autoría en todo, evidentemente en cualquier fórmula de género que se haga en este país, ¿no? Especialmente de los directores que hemos mencionado. Con lo cual no tengo la sensación de que precisamente esta mezcla con el exterior esté de alguna forma despersonalizando nuestro cine. Al contrario, creo que está reflejando una realidad inevitable, y es que somos una generación que se siente cómoda en el género y se siente cómoda precisamente para contar historias que a priori no son tan de género.